La historia del petróleo en Venezuela comienza en 1875. Manuel Antonio Pulido, luego de descubrir petróleo en su hacienda de nombre La Alquitrana, por medio de un terremoto, fundó la Compañía Petrolera del Táchira. Para 1912 se descubre petróleo en la costa oriental del lago de Maracaibo, específicamente en Mene Grande. Luego de 2 años de trabajo se empieza la producción del Pozo Suma, con 250 barriles diarios. Este descubrimiento llamó la atención de las grandes corporaciones. Sin embargo, tuvieron que esperar a finalizada la Primera Guerra Mundial para invertir en Venezuela, ya que el comercio se paralizó. La lupa a nivel mundial se posa en Venezuela cuando en 1922 se perforó un pozo donde ocurre un reventón. 100.000 barriles por día emergían del Pozo Barrosos II, ubicado en Cabimas, el cual fluyó incontrolablemente por 6 días enteros. Actualmente, este pozo sigue activo, produciendo 100 barriles por día. Luego de 4 años de descubrimientos exitosos, Venezuela se convierte en el segundo país en producción, solo siguiendo a Estados Unidos, permitiendo el desarrollo del país en infraestructura. Durante la Gran Depresión de 1929, el país contaba con mayores ingresos gracias a la exportación petrolera y en 1934 ya existían alrededor de 1.000 pozos produciendo en Zulia la mayoría. Debido a la producción principalmente en el lago, se establece la Ley de Vigilancia para impedir la contaminación por petróleo en el agua en 1937. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue el proveedor clave de petróleo para Estados Unidos y el Reino Unido. Y ya para 1943 se establece la Ley de Hidrocarburos, donde el 50% de la producción de las empresas va al país, en ese entonces destinada a obras benéficas. 3 años después se producen 1 millón de barriles y al cabo de 9 años, en 1955, son 2 millones, manteniendo al país como el segundo productor y el primer exportador. En 1960 se crea la Corporación Venezolana del Petróleo, CBP, para administrar y controlar los negocios con otras empresas petroleras, y ese mismo año se crea también la OPEP, con el objeto de controlar el precio del petróleo a nivel mundial, ya que países como Rusia la vendían a bajo costo para acaparar el mercado. Con las reservas conocidas para la época, ya el país producía para 1962 3 millones de barriles diarios y para 1967, gracias a los geólogos José Galavis y Hugo Balarde, se descubren las reservas de lo que en ese entonces se llamó la faja bituminosa del Orinoco, ya que estos pensaban que el crudo existente no tenía movilidad. La producción los años siguientes no decayó, sino que aumentó. Sin embargo, Arabia Saudita y posteriormente Irán y Kuwait desplazaron a Venezuela como el segundo productor del mundo en 1970. Estos países ofrecían mejores tratos a las empresas extranjeras. Para 1976 se crea Petróleos de Venezuela, PDVSA, luego de la ley firmada por el presidente Carlos Andrés Pérez, donde se estipula que los hidrocarburos solo pueden ser producidos y vendidos por el Estado. En base a esto, se crearon en 1978 las filiales de PDVSA, Corpoven, Lagoven y Maraven, los cuales operan por 22 años hasta su cese en 1997 por un cambio en la estructura funcional de la empresa. La apertura petrolera de 1990 a 1999 buscaba incrementar la producción por medio de alianzas con empresas petroleras extranjeras que invirtieran en Venezuela, las cuales dejarían una parte de la producción al Estado. Empezando el nuevo milenio, del 2002 al 2003, ocurrió el conocido paro petrolero, originado por el cambio de directiva realizada por el presidente Hugo Chávez. Esto se convirtió en una de las huelgas generales más largas de la historia, en la cual despidieron a muchos trabajadores por no estar de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno. A partir de los 2000, la producción petrolera ha ido en picada, llegando a producirse 3.155.000 barriles en el 2000. Y solo una década después se producían 2.410.000 barriles. El problema por las políticas implementadas tocó fondo en el 2020 debido a la pandemia, cuando la producción fue solo de 527 barriles.
Actualmente, según la OPEP, se producen 732 barriles diarios en 2023. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de años anteriores. Para cerrar, vamos a hablar un poco de la orimulsión. Este surge como una solución para transportar el crudo extrapesado de la faja del Orinoco, ya que al ser 70% bitumen y 30% agua y surfactantes, lo hace fácilmente almacenable y transportable. Este era una excelente fuente de energía, pero el gobierno argumentó que era mejor mezclar 65% de bitumen con 35% de crudo mesa, lo que no convenció. Sin embargo, se dejó de producir para el 2003. Este fue un breve resumen sobre la historia del petróleo en Venezuela. Muchas gracias por escuchar.